primeramente lo que se conoce con el nombre, por ahora, trabajo elástico, que luego lo vamos a asociar, el trabajo elástico está asociado a la energía potencial elástica. ¿De dónde viene esto de trabajo elástico, muchachos? El trabajo elástico es el que se produce en un resorte, por ejemplo. Aquí hablan de muelle, pero puede ser en un resorte, un elástico, en algo que es flexible, que cuando se le aplica una fuerza, él te puede hacer otra en contrapeso para buscar su posición de equilibrio. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo elástico, ya todos sabemos que trabajo es fuerza por desplazamiento, pero cuando hay un resorte o algo elástico, la fuerza es en función a los componentes de ese resorte y a lo que se estire o recoja ese elástico. En este caso, esto que usted está viendo aquí, menos K por delta de X, eso va a ser igual a fuerza. K, ¿qué es, muchachos? K es la constante elástica del resorte. Esa constante elástica del resorte, esta constante elástica del resorte, tiene que ver con el número de espirales que tenga el resorte, tiene que ver con el material que tenga el resorte, tenga que ver con el diámetro de las espiras, y si es de cobre, de aluminio, tiene que ver esa constante K. ¿Listo? Y obviamente delta de X es el estiramiento o el encogimiento de ese resorte. Lo explico mejor de esta manera. Vamos a suponer que aquí tenemos nosotros en esta superficie aquí enganchado aquí. Vamos a suponer que aquí tenemos una pared. Y en esta pared aquí tenemos aguantado y aquí está, aquí hay un resorte. Esa es la posición natural de él, es la posición de equilibrio. Entonces vamos a suponer que a ese resorte usted le aplica una fuerza y ese resorte se estira. Aquí le aplicó una fuerza. F. Entonces miren que esta era la posición original de ese resorte. Aquí yo tendría que hablar de un X sub 0, o sea que es mi posición inicial, o X sub Y. Pero mire que aquí ya el resorte está estirado acá, vean. O sea que toda esta partecita de aquí hasta acá, él ya tiene una posición final X sub F. Eso se conoce con el nombre de elongación, que puede ser hacia afuera o en caso tal que yo le haya aplicado una fuerza a este resorte hacia adentro, él se va a encoger. ¿Cierto? Entonces miremos, este es el caso típico. Entonces aquí tendríamos la posición inicial y esta es la posición final. Entonces cuando yo estiro este resorte, él, es decir, si yo le jalo él acá, él va a producir una fuerza hacia adentro, que es la que se conoce con el nombre de fuerza recuperadora. Esta F recuperadora que va hacia el centro. Por eso es la tendencia del centro, por eso es lo de este signo negativo. ¿Ya? Una fuerza de recuperación. Este objeto, muchachos, va a tratar de buscar su posición natural. O sea, el resorte así, ni estirado ni encogido. Entonces, si usted el resorte lo estira, usted va a sentir que él le va a hacer a usted una fuerza hacia acá atrás. Eso es lo que se llama fuerza recuperadora. Y si usted lo encoge, este resorte lo lleva hasta por acá, él se va encogiendo, se va comprimiendo y usted va a experimentar que él le va a hacer una fuerza hacia acá. ¿Verdad? ¿Para tratar de quién? De buscar este equilibrio. Listo, entonces el trabajo, entonces, ¿de qué estaríamos hablando del trabajo? De esta fuerza, pero no la recuperadora, sino de la fuerza que se aplique y como el resorte se desplaza en función de esa fuerza. O sea que tendríamos esa fuerza por ese desplazamiento inicial y desplazamiento final. Y entonces al final, muchachos, nos va a quedar que el trabajo elástico es esto que usted está viendo aquí.
un medio de la constante elástica por el desplazamiento elevado al cuadrado. ¿Cómo se graficaría el trabajo elástico? Mírelo aquí, vean. El área de un triángulo. El área de un triángulo. Mire, base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base? Delta de X. ¿Cuál es la altura? F. Y eso sobre 2. O sea, lo mismo que habíamos escrito ahora rato. W igual a un medio. Ok, esta es la fórmula para el trabajo elástico. Un medio de la constante elástica del resorte por el delta de X elevado al cuadrado. Listo. Y esta parte es lo que tiene que ver con potencia. Este va a ser nuestro otro título. Entonces ya tenemos trabajo, hoy potencia, y ya miraremos lo de energía para la próxima. Entonces, ¿qué es eso de potencia? Se llama potencia el cociente entre la energía transferida, o sea, el trabajo, y el tiempo empleado en el proceso. Entonces, mire que potencia es un cociente entre la energía y el tiempo. O sea, que la energía se transforma en trabajo y eso en relación a la unidad de tiempo en que eso ocurre. ¿Listo? Entonces miren la formulita aquí, vean. Entonces potencia, muchachos, se representa con la letra P. ¿Listo? Esto es potencia. Potencia se representa con la letra P. Y ese es W, que ya sabemos que es trabajo, sobre, aquí quedó como corrido, sobre tiempo. Listo, T potencia igual a W sobre T. Pero, ¿qué es W? Ya nosotros vimos que era W. Era F, fuerza, por desplazamiento delta de R o delta de X, que en algunos libros aparece como delta de X y otros delta de R, por el coseno del ángulo. Esto es lo que vimos nosotros en la clase pasada. Y esto sobre tiempo. Ahora bien, esto que está aquí, esto que yo le estoy encerrando a usted aquí, eso es velocidad. Usted recuerda que la primera formulita que prácticamente uno aprende en física es esta. Delta de X, o sea, desplazamiento, es igual a velocidad por tiempo. Y de ahí es donde se deduce que este tiempo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me va a quedar que delta de T, delta de X sobre T es igual a velocidad. Aquí, esto que está aquí es esto, ¿verdad? Delta de X sobre T, aquí, ¿verdad? Delta X sobre T, ¿eso igual a qué? A velocidad. Entonces, por lo tanto, todo esto sería velocidad. Entonces, por lo tanto, potencia P también es esto, ¿verdad? Fuerza por velocidad sobre el coseno del ángulo. Entonces, esta sería la otra formulita alternativa. ¿Listo? Esta sería nuestra otra formulita alternativa. ¿Listo? Entonces podemos decir en conclusión, ¿cierto? Recuerden que si esto es horizontal, coseno de 0 sería 1. Entonces me va a quedar que potencia es fuerza por velocidad. ¿Listo? Bueno. ¿Cuáles son las unidades de potencia? Es el vatio o W. También es W. Y es vatio o watts. En inglés es watt. Algo así como WA y WT. Watt. O simplemente para nosotros el vatio. Listo, que eso lo encontramos en aparatos eléctricos, lo encontramos inclusive en los recibos de energía, ahí le aparecen cuántos vatios de energía consumidos, cuántos vatios consumidos, pero esos vatios es la energía, o sea, en relación al tiempo, joules sobre segundo. Que básicamente eso es lo que le cobran a uno. A esa relación, joules sobre segundo. Entonces, muchachos, joules sobre segundo es W, que es vatio.
sea que si usted ve, no, la potencia, bueno, la potencia dio 25 vatios, o sea, 25 W. Que es lo mismo 25 joules sobre segundo o 25 W. ¿Listo? Esa es la unidad de potencia. Bueno. Rendimiento. ¿Qué es esto de rendimiento? Entonces, muchachos, cuando por lo general hay máquinas, una moto, un carro, cualquier aparato pues que funcione eléctricamente, estos aparatos tienen una potencia determinada y tienen un rendimiento en relación a que hay fuerzas allí que son, por así decirlo, útiles y otras no tanto. Y una le van restando a la otra. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento le va restando poder, por así decirlo, a una máquina y no tendría, es decir, hay unas potencias que son efectivas, es decir, la propia que está quedando ahí, y está la potencia que es mayor, la ideal, la que debería de ser, ¿cierto? Y potencia efectiva es la que se está transmitiendo en el motor. Y eso tiene que ver con el rendimiento de la máquina. Entonces, normalmente la potencia que tiene que desarrollar una máquina o nosotros mismos es mayor que el trabajo útil realizado, ya que parte de la misma se emplea en realizar trabajo de rozamiento. ¿Listo? Entonces, muchachos, hay dos cosas para mirar. Trabajo útil. O sea, hay trabajo y hay trabajo útil. El trabajo, por así decirlo, es cuando se utiliza y no se tienen en cuenta estos otros trabajos, estas otras fuerzas de rozamiento que estén ahí como disminuyendo el rendimiento de una máquina, debido, por ejemplo, al trabajo de la fuerza de rozamiento. Ustedes saben, por ejemplo, una máquina, ¿cierto? Una máquina, una moto, o sea, ella no te va a rendir si no por ejemplo, dependiendo del piso o la superficie en que la moto se mueva, ya te va a rendir, te va a dar unas velocidades, te va a dar una potencia, ¿cierto? Dependiendo, pues, porque depende del rozamiento, eso te va restando. Entonces, hay un trabajo útil, que es el que realmente se está utilizando, ¿cierto? Y hay trabajo que es cuando no se tienen en cuenta esa otra fuerza. Entonces, hay trabajo y hay trabajo útil. ¿Listo? Así lo mismo va a haber en la cuestión de la potencia. Ahí va a haber potencia y potencia efectiva, ¿cierto? Trabajo útil y potencia efectiva. Entonces, rendimiento se representa con esta letra, una N griega, ¿cierto? Una N. Eso es rendimiento. Entonces, rendimiento, ¿con qué tiene que ver rendimiento? Miren esto, ¿verdad? Tiene que ver con el trabajo. Y tiene que ver con el trabajo útil. ¿Listo? El trabajo útil va a ser siempre menor que el trabajo. Porque el trabajo útil, aquí hay otros tipos de trabajo que restan a este trabajo. Es decir, aquí se va a ver un poco más disminuido. ¿Por qué? Porque hay trabajos, por ejemplo, como el de la fuerza de rozamiento, que van a restarle, van a quitarle. ¿Listo? Entonces, rendimiento es esta formulita. N es igual al trabajo útil sobre el trabajo real, por así decirlo, multiplicado por 100. Eso nos daría rendimiento. Mire que esto se va a dar en porcentaje. El rendimiento se da en porcentaje. O en un decimal, 0,8, que significaría el 80%, 0,7, 70%. Entonces, muchachos, si relaciono esto con nuestra definición de trabajo, de potencia, perdón, mire que potencia ya sabemos que es W sobre T. ¿Cierto? Pero W, miren W, vea. Si yo despejo W de acá, mire que este W que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Y esta N que está multiplicando pasaría acá a dividir. ¿Cierto? Entonces eso lo reemplazamos acá, en esta W. Entonces mire que si este pasa para acá y este para acá, me va a quedar que W
va a ser igual al trabajo útil, o sea, W útil, sobre, como este pasó para acá, dividir a multiplicar, y este multiplicando pasa acá a dividir, aquí me quedaría N, ¿cierto? Por 100. Y eso mismo es lo que usted está viendo aquí. Eso mismo es lo que viene acá. O sea, W es todo esto, ya se reemplaza aquí. ¿Ya? Entonces, potencia va a ser igual a W, pero W es W útil, véalo aquí, sobre N, véalo aquí, por 100, véalo aquí. Pero como aquí abajo había una T, entonces por T abajo también. O sea que potencia también es igual a esto. W útil por 100 sobre N por T. Entonces, mire que, para que tome notica, esta es nuestra otra formulita de potencia. Entonces, potencia es W por T, pero en función del rendimiento, entonces el trabajo útil sobre rendimiento por T, abajo multiplicado todo eso por 100. ¿Listo? Eso nos daría la potencia. ¿Vale? Bueno, listo. Y lo de potencia efectiva, entonces mire lo que es potencia efectiva. Potencia efectiva, que es trabajo útil sobre T. Pero que usted sabe que el trabajo útil lo podemos despejar de acá. ¿Vea? Todo esto que está aquí, que está dividiendo, pasa acá a multiplicar. O lo podemos sacar de acá también, vea. Esto que está aquí pasa acá a multiplicar y este pasa a dividir. Y ahí podemos sacar el trabajo útil. Véalo aquí. Y ese trabajo útil se divide entre T. Eso me daría la potencia efectiva. Y entonces, ¿qué es potencia? Ah, bueno, como ya sabemos nosotros que potencia, entonces simplemente hacemos el reemplazamiento, muchachos. Entonces, mire, vea, de la diapositiva anterior, tenemos nosotros que potencia es todo esto, vea. ¿Listo? Entonces, vea, potencia es W útil sobre N por T por 100. Listo, véalo aquí, vea. Potencia, W útil sobre T por N y todo eso multiplicado por 100. Listo, todo eso es potencia. Pero W útil, mírenlo aquí, este T que está aquí dividiendo pasa acá a multiplicar. Entonces te va a quedar que el W útil es igual a ¿quién? A la potencia, este pasaría acá a multiplicar y va a ser potencia efectiva por T. Pero trabajo útil, de aquí lo puedo sacar. Esto lo paso acá a multiplicar y esto lo pasaría a dividir. O sea que me quedaría N por trabajo sobre 100. Entonces, trabajo útil. Ah, no, más facilito, vea. Trabajo útil, todo esto que está aquí, claro, no hay que complicarme tanto, lo meto aquí, vea. Todo eso lo meto aquí, vea. Y listo, entonces te va a quedar que potencia va a ser igual a trabajo útil, pero trabajo útil es esto, vea. Potencia efectiva por T sobre, ¿qué tengo acá? T por N. Y todo esto aquí por 100. Entonces miren que esta T con esta se cancela. Y de ahí me va a quedar, ahí sí, esto que usted está viendo acá. Y ahí nos va a quedar esto que usted está viendo acá. ¿Listo? O sea que la potencia es igual a la potencia efectiva sobre N, que es el rendimiento, multiplicado por 100. Entonces, muchachos, siempre la potencia va a ser mayor que la potencia efectiva. Claro, porque la potencia efectiva tiene que ver con el trabajo útil.
Y el trabajo útil, ya este se le ha restado. Este tiene que ver con, veámoslo aquí, el trabajo útil tiene que ver con lo que ya se le ha restado, el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, siempre la potencia va a ser mayor que la potencia efectiva. ¿Listo? Miremos aquí, tenemos un ejemplo. Bueno, entonces dice aquí, a calcular la potencia que debe poseer un motor para llenar de agua una piscina de 1000 metros cúbicos de capacidad en 5 horas, sacando agua de un pozo a 6 metros por debajo de la entrada a la piscina, si el rendimiento es del 80%. Entonces, muchachos, miren que yo aquí tengo unos datos básicos, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, ¿qué conozco ahí? El volumen, ¿cierto? ¿De cuánto es el volumen? La capacidad de la piscina es de cuánto? 100 metros cúbicos. 100 metros cúbicos. Ahí tengo ese dato, ¿verdad? 100 metros cúbicos. 100 metros. Exacto. Entonces, mire lo que usted tiene ahí, ¿verdad? Tenemos el volumen. Tenemos el tiempo, ¿cierto? ¿El tiempo es de cuánto? 5 horas. Pero esas horas se pasan de una vez a minutos, a segundos, ¿cierto? Porque acuérdense que estamos hablando del sistema internacional, metro, kilogramo y segundo. Entonces, 5 horas, ustedes saben que una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. O sea que 5 horas serían 6 por 6, 36, 3.600. 3.600 segundos. Esa es una hora. Entonces, ¿cuánto daría 3.600 multiplicada por 5? 18.000 segundos. 18.000 segundos. Listo. 18.000 segundos. Listo. Ya tenemos el Señor. volumen, ya tenemos el tiempo. Muy bien. Y entonces acá me dice que está sacando agua del pozo a 6 metros. O sea que yo tendría aquí mi delta de H. O sea, mi delta de X, pero como nos imaginamos que el pozo está por debajo de la entrada de la piscina, esto es vertical, no horizontal, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando que la H o delta de H es igual a 6 metros. ¿Listo? Igual a 6 metros. ¿Cierto? Entonces, a ver, si nos quisiéramos como imaginar la situación, por ejemplo, uno se imaginaría como que, vea, una piscinita aquí, vamos a suponer que esta es la piscina, y uno se imagina que por acá está el tanque, el pozo. Uno se imagina este pozo acá. Entonces, suponiendo de que ese pozo, no sé, tiene agua desde aquí, y podemos imaginarnos un motor aquí, el motorcito que va a pulsar el agua, y nos podemos de pronto imaginar que saca agua de aquí. Esta sería como la manguera, pues, donde saca agua, y de aquí la lleva acá a la piscina. Entonces, esta es como la situación que uno más o menos yo me imagino que puede hacer. Entonces, aquí lleva para vaciar todo esto a la piscina, desde acá. Y entonces uno se imagina que toda esta distancia desde aquí hasta acá son los 6 metros de altura. ¿Listo? 6 metros. Tendríamos como desde aquí donde está captando el agua, 6 metros hasta arriba, hasta la piscina. Entonces, más o menos esta es la situación, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué potencia debe generar este motor para traer el agua desde acá hasta allá, a 6 metros? Y llenar esta piscina que tiene 1000 metros cúbicos. Y para hacerlo en 5 horas. Es decir, ¿qué potencia debe tener el motor? Este motor, ¿de cuántos vatios de potencia se debe de comprar o utilizar para que llene esta piscina en 5 horas? Esta piscina tiene un volumen de 100 metros cúbicos y subir el agua. Así de que es un ejercicio
interesante porque puede ser un ejercicio de la realidad, pues, de la cotidianidad. ¿Cierto? Sacar agua, mejor dicho, de un pozo, motobomba para llevarlo. Muchas casas aquí en Caucasia tienen pozo y tienen motobomba. Bueno, una motobomba de cuántos watts o vatios para sacar del pozo de ahí abajo y llevar el agua a un tanque elevado que está allá arriba en el primer piso, en el segundo piso. ¿Cierto? Entonces, es una situación real. Bueno, entonces, ¿cuánto? El tanque tiene tantos litros, en este caso una piscina de 1000 metros cúbicos. Y con eso se podría calcular, ¿cierto? Saber cuál sería la calidad del motor que se requiere, que se necesitaría comprar. Esa es la situación que se presenta acá. Bueno, entonces ya tenemos todos los datos, ya tenemos más o menos un esquema de cómo es la realidad de lo que está ocurriendo ahí. ¿Cierto? Entonces, muchachos, ya tenemos el rendimiento, que es la N esta. Tenemos el rendimiento, que es una N, lo voy a hacer así porque es una N griega, 80%. Entonces, según lo que aprendimos, lo que acabamos de ver, bueno, entonces, ¿cómo haría yo para calcular? Necesito hallar la potencia, ¿cierto? Entonces, para yo calcular la potencia de ese motor, necesitaría, por un lado, conocer que potencia es potencia efectiva sobre N por 100, ¿cierto? Entonces, potencia efectiva por 100, aquí por 100, y ya sabemos que todo eso va sobre N. Pero no tengo la potencia efectiva. Entonces, bueno, entonces muchachos, necesito hallar la potencia efectiva. ¿Qué es potencia efectiva? Entonces, potencia efectiva es el trabajo útil sobre tiempo, ¿cierto? Entonces todo se resume a que hay que encontrar el trabajo útil. Todo se resume a que me tocaría encontrar el trabajo útil. Entonces, trabajo útil, W útil, es igual a fuerza por desplazamiento. En este caso, el desplazamiento ya no es X, porque no estoy en este caso con relación al eje X, sino con relación al eje Y, o sea, H, o Y, o H. Entonces, muchachos, ¿de qué fuerza estamos hablando nosotros aquí? La fuerza producida por el peso del agua. Usted sabe que cuando toda esa piscina se llene, ella me va a generar, cuando esa piscina se llene, ella genera un peso hacia abajo. ¿Listo? Ella genera este peso hacia abajo, W. O sea que la fuerza es debido al peso. También lo llamamos W igual a M por G, masa por gravedad. Peso igual a masa por gravedad, ¿cierto? En este caso el del agua. Entonces, la fuerza de la que yo estoy hablando es la fuerza que genera el agua en la piscina, que se recoge y se viene hacia acá. Esa es la fuerza, masa por gravedad. Y entonces tenemos un problema. Porque yo no tengo la masa. No tengo la masa. Tengo la gravedad, sí, pero no tengo la masa. Pero entonces usted por allá, creo que en química, todos saben qué es densidad. ¿Listo? ¿Qué es densidad? Densidad es igual a masa por volumen. Sobre volumen. Masa sobre volumen. Y ya yo tengo el volumen, que es de 100 metros cúbicos, y tengo la densidad. Aunque no me la dieron, bueno, todos sabemos ya que la densidad del agua, ojo, la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y si no lo sabían, para que no se les olvide, 1000 kilogramos sobre metro cúbico es la densidad del agua. Que es lo mismo 1 gramo sobre centímetro cúbico.
como estoy trabajando con unidades grandes, por ejemplo, tengo aquí, estoy trabajando con metros cúbicos y acuérdese que estoy trabajando en el sistema MKS, metro, kilogramo, segundo, entonces tengo que expresar la densidad en kilogramos. Entonces está la densidad del agua, vea, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces despejando acá, mire que este volumen que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Entonces nos va a quedar que la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿cierto? ¿Cierto? Por lo general uno trabaja aquí con agua, si es en kilogramos y eso, son 1000 kilogramos por metro cúbico, que ya usted lo va a multiplicar por el volumen que le dieron, que fue de ¿cuánto? De 100. O sea que eso se multiplica por 100. Y eso le daría 100.000. ¿Cierto? O sea que la masa sería 100.000. La masa sería 100.000 kilogramos. Entonces ya usted simplemente reemplaza los datos que usted tiene. Entonces ya si queremos encontrar la potencia efectiva, muchachos, ya es el trabajo útil, ¿verdad? Pero el trabajo útil usted lo halla aquí. Entonces, ¿qué es la fuerza? La fuerza es igual a masa que usted tiene ahí, que son esos 100.000. Por la gravedad, que es 9,8. Y por la altura, que es 6. Aquí por 6. Por 6. No le coloqué las unidades para no extender tanto eso, ¿cierto? ¿Cuánto daría ese resultado? 5 millones. Profe, a mí me dio 5.880.000. 5 millones. 880. 880.000. Listo, 5.880.000. Ya sabemos que eso es trabajo. Y acuérdense que la unidad de trabajo es Joule, o sea, J. Es que esto es de reemplazar ya, muchachos. Entonces, vea, estos 5.880.000, véalo acá, vea, es el trabajo útil. Usted eso ya lo tendría que dividir entre T, que es 18.000 segundos. Entonces, de una vez, dividan ese resultado entre 18.000. 326,666, etc. 326,6, vamos a redondearlo a 0,7. W, que es vatios. ¿Ya? Entonces, mire que ya es la potencia efectiva. Mire, esto es de reemplazar. Y ahora esto se reemplaza aquí, vea donde dice potencia efectiva. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la potencia efectiva, que ya me acabó usted de decir que eso era, la potencia efectiva era igual a 326,7 por 100 por 100 y todo eso dividido entre n, que n es el rendimiento, que es de 80, ¿verdad? Dividido 80. Y con eso ya usted encuentra el resultado, dividido 80. Bueno, entonces, ¿cuánto da eso? 326 por 100 dividido 80. 407,5. 407,5. Ah, bueno, entonces podemos decir que ya pasa. Entonces, listo, muchachos. Podemos decir entonces que la potencia es igual a 400, ¿qué? 7,5. 407,5 watts de potencia. Y ahí hemos resuelto el ejercicio.